Hoy quería compartir con ustedes una historia muy impresionante de un gran explorador del Polo Sur, Sir Ernst Shackleton. Pero entre todas las lecciones que este hombre nos deja, elegí una que me parece muy actual, a saber, la capacidad de cambiar en el tiempo oportuno de objetivo. Para entenderla entonces, vamos a la historia que me parece que es parte de la cultura general, que es muy importante, es muy importante. Bien, Shackleton pertenece a una generación de exploradores, es decir, de hombres generalmente europeos, pero también americanos, norteamericanos, que intentan descubrir y llegar primeros a lugares aún que no han sido pisados por el pie del hombre, ¿no? Y uno de esos lugares es el Polo Sur. El Polo Sur, en el año 1900 y, y monedas, aún no fue, sabiendo su existencia, no había sido pisado por el hombre, ¿no? Y entre los británicos, Shackleton es irlandés, nacido de familia irlandesa, pero al servicio de la corona británica, intenta, junto o bajo las órdenes de Scott, en una expedición, llegar al Polo Sur. Después parece que se pelean, después Scott lo intenta de nuevo, pero le gana el noruego Amundsen. Amundsen llega un poco antes, unos días antes que Scott al Polo Sur. Es una historia aparte que vale la pena estudiar. Digamos, la diferencia entre la expedición de Amundsen y de Scott. El hecho es que Scott muere en el intento junto con sus compañeros en la Antártida. En este sentido, Shackleton se siente frustrado y empieza a planear en el año 1907 una expedición de cruce a pie del continente antártico. Y es una expedición que es, digamos, apoyada por el gobierno, pero no económicamente, sino bajo el paraguas, digamos, ¿no? Del Imperio Británico, que literalmente es llamada, ¿no?, la Expedición Imperial Transantártica. La idea de Shackleton era llegar vía marítima, obviamente, hasta el continente antártico, cruzarlo a pie y de ahí ser rescatado, evacuado por otro buque que lo estaría esperando en la otra parte del continente antártico. 1907. No tiene dinero, tiene deudas, es un hombre poco afortunado en los negocios y también poco afortunado, como vamos a ver, en otros aspectos de la vida, pero muy afortunado en un aspecto que él no esperaba desarrollar, que él quizá desconocía de sí mismo, que es el aspecto del liderazgo. Pero son las circunstancias las que lo obligan a él a asumir un rol de líder que hasta ese momento había asumido, pero bueno, relativamente, ¿no? Obviamente él era el comandante de la expedición, pero bueno, no, en circunstancias normales no se requiere un gran liderazgo, ¿no? Entonces, en el año 1907, él pone un aviso en el diario, en uno de los diarios de Londres, ¿no?, que dice así, es muy interesante el aviso. Se buscan hombres, dice, para viaje peligroso, salario bajo, frío penetrante, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, escasas
posibilidades de regresar con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. La verdad que es un aviso que más bien, más bien es una antipropaganda, ¿no? Peligro constante, salario bajo, viaje peligroso, escasa posibilidad de regresar con vida. Realmente hoy sería bastante impensable poner un aviso así en el diario, ¿no? Año 1907, pero lo más curioso es que se presentan 5.000 personas. 5.000 personas, es mucho para un viaje, y para un aviso así, mucho más. Lo cual nos recuerda, a mí al menos personalmente, me recuerda una frase de un gran poeta latino que dice, res severa gaudium magnum, dice el poeta. Res en latín es cosa, mejor dicho acá tarea o desafío, ¿no? Severa, bueno, severa, quizá sea mejor traducirlo como arduo, difícil, ¿no? Gaudium, gozo, en latín, ¿no? Gaudium, alegría, gozo, dicha. Magnum, bueno, grande. Entonces, res severa gaudium magnum significa que una tarea ardua produce en el corazón del hombre un gran placer, un gran gozo, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? No cree que tirándose en la cama viendo Netflix está disfrutando, cuando es mucho mayor el disfrute, por ejemplo, conquistando la cima, conquistar la cima de un cerro, ¿no? De una montaña, o aprender una lengua difícil, ¿no? O, no sé, hacer carpintería, por ejemplo, ¿no? Por decir algo difícil, al menos para mí. La verdad es que el hombre está hecho así, recibe o tiene un gran gozo cuando enfrenta grandes desafíos. Bueno, la verdad es que Shackleton ahí la pegó, pero de 5.000 personas él seleccionó personalmente, y acá uno ya ve un poco lo que él va a manifestar próximamente, ¿no? En su expedición, su liderazgo, porque de 5.000 eligió 27 personas y se hizo a la mar con gran dificultad, no tenía dinero, anduvo, digamos, pidiendo dinero de aquí para allá porque la Royal Society no le dio un peso, muy poco, y se venía la guerra ya, estamos ya en el año 1914, fíjense, han pasado ya 7 años, ¿no? Mucho tiempo para preparar una expedición, mucha ansiedad. Y empieza la guerra, que va, que no va, porque él siente también, junto con sus compañeros, la obligación moral de quedarse a combatir, de ir a combatir, mejor dicho, al continente europeo. En fin, zarpan entonces, compran un barco que lo bautizan Endurance y viajan rumbo a Buenos Aires, y de Buenos Aires a las Islas Georgias del Sur. Estamos ya en enero de 1915. Zarpan de las Islas Georgias del Sur rumbo a la Antártida para cumplir con su soñado viaje, pero en febrero este, encallan. A finales de enero ya no, el barco no avanza porque el invierno se adelanta. Estamos en nuestro hemisferio, ¿no? En el hemisferio sur. Y entonces Shackleton espera poder avanzar hasta el continente o cerca del continente antártico, no puede hacerlo y terminó la expedición. Literalmente, un mes de expedición, un poquito más. Obviamente tienen la esperanza de que se derrita el hielo,
el barco va siendo cada vez más apresado por el hielo. Finalmente, después de unos meses, el barco se quiebra, se rompe y se hunde. Están solos en la Antártida, no en la Antártida propiamente, en el continente, sino en un témpano de hielo. Y ahí estarán entre idas y venidas 1 año y medio. 1 año y medio. No en el hielo solamente porque después de unos meses, cuando el témpano de hielo va derivando, va cambiando con las corrientes marítimas, se dan cuenta que se van a morir y deciden, ellos tenían 3 barcos, 3 botes, mejor dicho, de salvamento, ¿no? Botes pequeños de 7 metros de largo, y llegan a la isla Elefante. Eso es en abril de 1916. Vale decir, más de 1 año después, 1 año y 3 meses después, llegan a tierra firme. De modo que durante todo ese tiempo están o bien en el barco, pero el barco encallado, hay fotos muy lindas, muy impresionantes, porque el barco está literalmente sostenido por el hielo, ¿no? Y después llegan a una isla donde también se dan cuenta que van a morir. Ya no tienen carbón, obviamente, no tienen galletas, la ropa hecha jirones, viven de focas, de pingüinos, es lo que comen, ¿no? Y entonces, al llegar a la isla Elefante en abril de 1916, Shackleton dice, no, acá no podemos quedarnos, tenemos que llegar a las Georgias. Las Georgias estaban ocupadas, como hasta el día de hoy, de hecho, por el poder británico, pero había estaciones de balleneros noruegos, nórdicos, y entonces decide Shackleton junto con 4 compañeros hacerse a la mar y navegar 1000 kilómetros, que es muchísimo, en el mar más peligroso, más frío, más tormentoso del mundo, ¿no? Que es el nuestro, el Atlántico Sur, en un bote de 7 metros, una empresa impensable. Navega 1000 kilómetros, llega hasta las Georgias del Sur con éxito, gracias a que lo acompaña su navegante, Worsley, que es un hombre que se orienta en el mar como nosotros en nuestro barrio, ¿no? Así hay gente así, que se orienta, que conoce, que siente el clima, la orientación, las estrellas, que maneja el sextante perfectamente. En fin, llegan a las Islas Georgias, ahí, del otro lado de donde está el campamento de balleneros, cruzan 30 horas caminando, totalmente exhaustos, imagínense, 30 horas sin parar porque si paran se congelan. Llegan a la estación, nadie puede creer lo que están viendo, porque son esqueletos, ¿no? Y inmediatamente Shackleton organiza una expedición, aunque no va a ser inmediata por causas climatológicas, para rescatar, después de haber rescatado obviamente a 2 o 3 que habían quedado en las Georgias del otro lado, rescatar a los tripulantes de la isla Elefante. Pero lo que alaban de Shackleton, ¿qué es? Que no perdió ningún tripulante, al menos así dicen, ¿no? Lamentablemente la mayoría de ellos después va a morir en la guerra, ¿no? Al llegar a, a casa son obviamente enviados a combatir y muchos de ellos, habiendo estado 1 año y medio en un peligro enorme, mueren a causa de una bala enemiga. Pero lo que yo quería destacar son muchas las enseñanzas de Shackleton, muchas, muchas. De hecho, es un hombre que se utiliza, por ejemplo, en los cursos de liderazgo que hoy están tan de moda, ¿no? Hay libros dedicados al liderazgo de Shackleton, cómo hizo, etcétera.
¿no? Pero lo que yo destaco de su vida, que él después, de su historia, que él después va a escribir en un libro llamado Sur, que está en español, y hay una serie de la BBC que está en YouTube dedicada a Shackleton. Lo que se destaca, al menos en mi caso, es la capacidad de cambiar de objetivo. Y esto es muy importante, porque algunas veces naufragamos, como le pasó a Shackleton, ¿no? Él naufragó, él perdió su misión, perdió su barco, pero habiendo perdido su misión, habiendo perdido su barco, se dio cuenta que tenía lo más importante, que eran sus tripulantes. Y en ese momento, en algún momento, al ver que su endurance se está hundiendo, ¿no? Él cambia de objetivo y lo dice así, y se lo explica así a la tripulación. Le dice, nuestro objetivo hasta hoy era cruzar la Antártida. Ahora, nuestro objetivo es que todos nosotros lleguemos sanos y salvos a casa. Es decir, no es un náufrago, no es un derrotado, no es un frustrado, sino que él se da cuenta que ahora la providencia divina, es un hombre creyente, le pone otro objetivo y pone la misma pasión, el mismo entusiasmo, la misma inteligencia para lograr este otro objetivo. Y yo creo que muchas veces nos falta a nosotros esa capacidad de ver que en un momento dado de nuestra vida hay que cambiar de objetivo, por alguna razón o porque las circunstancias así nos lo piden, ¿no? El famoso psiquiatra judío austríaco, un hombre genial, ¿no? Uno de los más geniales de nuestro tiempo, Viktor Frank, pone el siguiente ejemplo que me parece adecuado. Dice que él atendía a una enfermera que había dedicado su vida a cuidar a los enfermos de su hospital y había caído enferma, ¿no? Y entonces, este, ella se deprime y él le dice que ahora su objetivo era dar ejemplo, que no, su vida no había perdido sentido con su enfermedad, porque pobre, ella ya no podía atender a los enfermos porque era una enferma más, sino que ahora el sentido de su vida consistía en ser una buena enferma. Muy, muy astuto, ¿no? También. Bien. Lo interesante de Shackleton es que fracasó en lo que él quería hacer, pero triunfó en lo que él no suponía que tenía que hacer. Después de volver a casa, sus fracasos continúan. De hecho, lo envía la corona británica a la Argentina de nuevo, porque era un hombre famoso, ¿no? En Argentina, en Chile. Lo envía a convencer al gobierno argentino, al presidente, no me acuerdo quién estaba en 1916, 17 en Argentina, que se una a la guerra, ¿no? Del lado, obviamente, de, de la corona, ¿no? De los británicos y de la alianza, los aliados. Bueno, fracasa. Entonces, en muchas cosas Shackleton fracasa, pero en lo que no fracasa fue en haber sido un gran líder, porque realmente lo fue. Él nunca dejó de sonreír, nunca dejó de ser optimista, nunca dejó de tener esperanza, lo cual es propio del líder, ¿no? Daba el ejemplo, él se levantaba en esos campamentos horribles, ¿no? En el témpano de hielo, y le preparaba el desayuno a sus tripulantes, como una madre hace con sus hijos. Organizaba rutinas para que la gente no se quedara pensando, no se deprimiera, ¿no? Eh, teatro, concursos, juegos deportivos, rutinas de todo tipo,
manteniendo la cabeza de sus tripulantes ocupada, ¿no? Cuando era necesario, se ponía firme como el acero y imponía respeto. Hubo un intento de motín, de amotinamiento, inmediatamente lo reprimió, porque él sabía que lo que salvaría a la gente sería su autoridad, ¿no? No se podía permitir el lujo de dispersarse en esas condiciones o de crear dos grupos, ¿no? Como dice bien el refrán marino, dos capitanes hunden el barco. El capitán era él. Bueno, son muchas las lecciones, de hecho hay un libro titulado en inglés Shackleton's Way, que explica el estilo de liderazgo de este hombre, ¿no? Que hoy me parece a mí vale la pena recordar porque hace poco tiempo en Argentina se hundió algo, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo vienen hundiéndose las cosas, ¿no? Y fracasando. Y quizá de repente hay que cambiar el objetivo, saber que aunque el barco se hunda, los tripulantes están vivos, ¿no? Bien, cada uno podrá aplicar esta enseñanza a su propia vida. Que tengan un buen día.